cuando tenemos más del 50% de nuestra población con ambas vacunas. Y eso es positivo. También eso nos ha traído a nosotros la comparación de cómo está la mortalidad en Puerto Rico y cómo están las hospitalizaciones y los intensivos, ¿verdad? Que es uno de los marcadores críticos de la pandemia. Y después el doctor Becerra va a explicar un poco más a fondo de cómo deben ser estos marcadores. El Departamento de Salud ha sufrido cambios, ¿verdad?, de cara a todo lo que es este proceso de la pandemia, y con la intención de mejorar su sistema, con la intención de poder tener más control y con la intención de poder generar, además de generar una información, porque de nada vale nosotros generar una información sin tener una estrategia de vacunación, sin tener una estrategia de rastreo y sin entender qué es lo que está pasando con la pandemia. Y nuestra labor es esa precisamente. Y la otra labor es poder proyectarle a la ciudadanía tranquilidad, paz, y que ellos entiendan en dónde estamos parados. Y hago un llamado a todas las personas que, más allá de poder criticar, poder establecer X o Y premisas, que se unan. Cuando nosotros comenzamos este proceso de pandemia, todos estábamos unidos en Puerto Rico y logramos llegar al sitio donde estamos. En vacunación nosotros somos novenos a nivel del mundo, y en Estados Unidos también tenemos un sitial bastante importante. Y aquí lo que se trata es de poder salir de esto, se trata de nosotros poder tener a nuestros niños con clases presenciales, porque si bien es cierto que en el pasado existían unos riesgos importantes de tener a nuestros niños vacunados en las clases presenciales, no obstante, estamos tomando un riesgo que no lo podemos cuantificar todavía, de la situación de nuestros niños no poder interactuar, de la situación de todo lo que en las escuelas se trabaja, como es la inmunización completa, como es la nutrición y como son otros factores sumamente importantes que hacen de las clases presenciales algo que necesitamos tener. De la situación de que nuestros envejecientes no hayan podido estar compartiendo con sus familiares por miedo a tener al contagio. De la situación de tener un paciente en un hospital sin poder ver sus familiares porque tiene COVID. De la situación de aquellos que han perdido las vidas sin tener la oportunidad de vacunarse. Y esa situación la tenemos que superar. Y, repito, el proceso de la pandemia todo es cambiante. Y en el proceso de la pandemia todos estamos aprendiendo. Nadie sabe más de la pandemia ni nadie sabe menos. Todos estamos aprendiendo. Así que una de las medidas que vamos a tomar en el día de mañana va a ser, vamos a reinstalar la utilización de mascarillas, la orden para utilizar las mascarillas en todos los lugares cerrados, todo espacio cerrado, sin distinción de personas, porque en este momento comenzamos con una recomendación, pero hemos visto, ¿verdad?, que aunque la gran inmensa mayoría de los puertorriqueños utilizan la mascarilla, y esto fue un debate que salió en muchas controversias, incluso habían hasta surveys diciendo de quién utilizaba la mascarilla o no, pues saben que vamos a tener que optar por la obligación de la mascarilla en aquellos lugares que se han cerrado. En el día de mañana temprano estará saliendo la orden en donde aquellos, ¿verdad?, ciudadanos que estén sin mascarilla dentro de un establecimiento se imponen a las sanciones que habían anteriormente ya establecidas. Lo otro sería nosotros poder hacer un llamado a los comercios, hacer un llamado que nos ayuden a reforzar esto. Y en este momento tenemos una gran inmensa mayoría de puertorriqueños que no se han vacunado. No son los menos, pero hay una gran cantidad de puertorriqueños que no se han vacunado, debo decir, no la mayoría. Y es importante, por las razones que sean, yo no voy a entrar en esas controversias, que nosotros respetemos y cuidemos a esta ciudadanía de cara a que tenemos un aumento en casos, de cara a que tenemos una variante que es importante que nosotros entendamos, que es, aunque la vacuna funciona con la variante, pues en personas no vacunadas es sumamente contagiosa. Lo otro que estamos diciendo es, en todo momento hemos sido sumamente transparentes con los números y ahí lo vamos a demostrar. Lo otro que estamos diciendo es, nosotros desde el día número 1 hemos establecido conferencias de prensa
consecutivas. Tenemos un dashboard con toda la información. Estamos constantemente en los medios hablando de todo lo que está sucediendo en el COVID. Y hemos dicho que la vacuna, si bien es cierto que hay pacientes positivos, y eso yo siempre lo he dicho, hay pacientes positivos con ambas dosis de la vacuna. Significa esto que la mortalidad, la vacuna te protege en mortalidad y te protege en severidad de la condición. Y eso siempre lo hemos establecido. Pero ese número no supera todavía el porciento de error que tiene la vacuna, porque ninguna vacuna es perfecta. Por lo tanto, es importante que se establezca que sí existen pacientes positivos con vacunación, pero que hubiese sido mucho peor si ese paciente no estaba vacunado, porque la vacuna protege contra la severidad de la condición. Así que nada, yo voy a dejar antes de que, ¿verdad? Y lo que estaba hablando de cómo se modificó el Departamento de Salud, pues hicimos unas estructuras que ustedes ya conocen porque la hemos anunciado varias veces. La parte epidemiológica, en donde se hizo la reestructuración de lo que es epidemiología, bajo ningún concepto, quiero que lo queden bien claro. Aquí se ha desmantelado el sistema de rastreo municipal. De hecho, el sistema de rastreo municipal continúa funcionando, porque el sistema de rastreo municipal lo que significa es que es un personal de epidemiólogos y no epidemiólogos que levantan data municipio por municipio. Esa data llega al Departamento de Salud y se genera la política pública. Aquí lo que se hizo fue quitar la dirección de los epidemiólogos municipales, traerlo al Departamento de Salud y crear la figura del principal oficial epidemiólogo de Puerto Rico y la principal oficial médico de Puerto Rico, que lo que establecen es precisamente: tengo la data, genero política pública. Así que voy a dejar al doctor Becerra que nos explique un poquito más acerca del dashboard y todo lo que la información que contiene. Muy buenas tardes. Soy el doctor José Becerra, médico epidemiólogo. ¿Podría el micrófono pegarle un poco usted para ver? ¿Cómo no? ¿Se oye mejor ahora? Médico epidemiólogo. Quiero, antes de compartir la información que quiero compartir con ustedes en la tarde, asegurarles que he venido como consultor independiente al Departamento de Salud y que, como tal, no tengo intención alguna, ni me consta intención alguna en el Departamento de Salud de manipular información o de suprimirla. Cualquier declaración al respecto de que estemos manipulando información o suprimiéndola es falsa. Y quiero poner mi integridad profesional en esas palabras. La otra aclaración que quiero hacer previo a la presentación es que es un epidemiólogo y que es un análisis epidemiológico. Quiero hacer la distinción entre el gran trabajo realizado por los investigadores de casos y los rastreadores de contacto que contuvieron esta pandemia antes de que existiera la vacunación. Eso fue un muro de contención enorme y tenemos una deuda de gratitud con todos esos equipos. Pero eso es muy distinto a ser epidemiólogo. Un epidemiólogo es un profesional preparado académicamente y por experiencia en el estudio de los determinantes de la salud y la enfermedad en poblaciones, usando típicamente persona, tiempo y lugar. Un epidemiólogo es capaz de diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica, montar un laboratorio y reportar resultados, no un sistema de vigilancia epidemiológica. Una vez se describe el problema, el epidemiólogo es capaz de generar hipótesis para diseñar estudios analíticos que proveen resultados crudos, sin analizar, sin refinar, que necesitan
necesitan ser ajustados por los típicos sesgos que ocurren en las investigaciones epidemiológicas, que son sesgos de información, sesgos de selección y factores de confusión. Esto es lo que yo enseño en la Escuela de Salud Pública, esto es lo que yo enseño por muchos años a los estudiantes de medicina, y esto es lo que yo he capacitado personal del CDC para hacer. Eso es un epidemiólogo. Cuando usted va a un laboratorio privado a hacerse una prueba, el laboratorio no le da los resultados. Se le envía al médico para que contextualice el resultado y le interprete esos resultados. A veces le dan un sobresellado. ¿Cuál es el propósito? ¿Suprimir información? No. Es que el paciente no tenga información prematura que malinterprete ese resultado. Igualmente en epidemiología, el paciente es la comunidad y el epidemiólogo es quien interpreta esos resultados para estar seguro que se depuren de los típicos sesgos en los análisis. Y esa es la razón por la cual se mantienen internos ciertos informes hasta que se depuren de esos sesgos. Dicho eso, vamos a ver el análisis epidemiológico de la situación de la pandemia en Puerto Rico. El resumen gráfico en la próxima diapositiva son los 4 indicadores primarios que tenemos para monitorear la pandemia hasta que llegó la vacuna. Una vez llega la vacuna, ese es el quinto, y la doctora Gardner estará presentando datos al respecto. Pero esos son los 4 indicadores primarios: la tasa de positividad, los casos únicos o contagios, las hospitalizaciones por COVID y las defunciones. Y están relacionadas. En este momento se le está prestando una atención, me parece excesiva, a la tasa de positividad. ¿Y por qué digo eso? Porque la tasa de positividad interpretada epidemiológicamente es muy distinta a cuando estaba la población sin vacunar, ahora que tenemos más de la mitad de la población vacunada. Ya dejó de ser un indicador de transmisión comunitaria, porque se está refiriendo a la positividad mayormente en ese segmento de la población no vacunada. Es quien está transmitiendo, propagando el virus en este momento. Ocurren infecciones entre los vacunados, pero es minoritariamente. De modo que esa tasa de positividad hay que reinterpretarla y ya no significa, no es sinónimo de la transmisión comunitaria del virus. Usando primordialmente entonces el epidemiólogo la curva de contagios, los casos únicos, la segunda de esas gráficas a la izquierda. Son 2 parámetros importantes para poder predecir el impacto que va a tener ese aumento en las hospitalizaciones y en las defunciones. Observen que no estoy usando como primera diapositiva los datos del dashboard. Bueno, no son datos, las imágenes, las visualizaciones, porque los datos son de acceso universal por el bioportal. Este es el dashboard de Harvard, es el que usa la coalición científica, como cuando nosotros colaboramos estrechamente en el Departamento de Salud. Yo me mantengo en comunicación estrecha con la coalición científica para los análisis del Departamento de Salud. Y de las primeras cosas que yo hago en la mañana es chequear esas 4 gráficas que aparecen en esa diapositiva. Vamos ahora a pasar a la próxima gráfica, que es entonces ya el nuevo dashboard. Yo les invito a que visiten esa página. Tiene mucha información, es bien interactiva y le va a permitir traducir, transformar datos en información y conocimiento que le permiten entender dónde estamos en la pandemia diariamente, en todo momento. Por ejemplo, uno puede escoger la franja de tiempo para el análisis, y aquí yo sugiero que siempre empiecen por un lunes. Fíjense, esto empieza el lunes 31 de mayo. Fíjense el patrón
de que bajan los casos reportados usualmente los fines de semana. Es lo que típicamente siempre ha ocurrido. Y por eso es mejor reportar el promedio semanal que el número diario, que ha sido uno de los cambios que hemos implementado en este nuevo dashboard. Esa es la razón. No es que queramos, usted tiene el número ahí, lo puede ver. Pero hace más sentido el promedio semanal que el caso diario, porque siempre ha bajado un domingo, siempre ha bajado un sábado. Pero si compara semana por semana, es una comparación más justa, más adecuada. Usted ve ahí que claramente estamos en un repunte. O sea, no hay lugar a dudas que en las últimas 3-4 semanas ha habido un aumento en el número de contagios y ese es el mejor índice que tenemos ahora de aumento en transmisión comunitaria. Se preguntan muchos, ¿y cómo encajan los reportes de brote en todo esto? El reporte de brote es una medida secundaria, no primaria, no es un indicador primario para seguir la pandemia. Yo lo que busco por las mañanas es dónde estamos en términos de crecimiento de contagios en Puerto Rico próximo. Y cuando hago eso, esto también aparece en el dashboard. Ustedes pueden ver la distribución por edad y darse cuenta de que realmente lo que está guiando este aumento, este repunte, son las poblaciones jóvenes, particularmente la población de 20 a 29 años. Y muchos de los grupos, la próxima, debajo de 59 años. De modo que ya nos está dando una idea de dónde está el problema, dónde están los contagios en Puerto Rico. Próxima. La próxima pregunta es ¿dónde? Pero usted va a ver este mapa diariamente actualizado en el nuevo dashboard. Y cuando yo miro esto, y lo he ido mirando las últimas 2 semanas, en la región de Mayagüez y Aguadilla se ha destacado como un área de alta incidencia de COVID, de alta transmisión. Usted puede ver esto todos los días, actualizado, próximo. Y puede ir a nivel de municipio. Y usted verá que los colores más intensos se refieren a las tasas de incidencia más altas y otra vez se concentran en la región de Mayagüez y Aguadilla. De modo que algo está pasando aquí. Sigamos. Y por ejemplo, usted puede escoger el municipio de Aguadilla y buscar su curva epidémica. Escoge el municipio de Mayagüez, porque es el más numeroso de la región oeste. Y usted va a ver ahí, otra vez, la curva epidémica que claramente le indica algo está pasando en esa región, algo está pasando en Mayagüez. Próximo. Cuando lo miro por los grupos de edad, refleja lo que me daba ya a nivel isla. Son los grupos jóvenes, particularmente el grupo de 20 a 29 años, el que está con aumento en la tasa de incidencia. Próxima. Entonces ahí es que yo me comunico con los epidemiólogos municipales y el regional, y es el sistema que hemos implementado en el Departamento de Salud, para entender qué está pasando en esa región. Ahí viene el informe de brote. El informe de brote es algo muy fluido, cambia diariamente, cambia durante el día, me dan actualizaciones que me cambian los números diariamente, y por eso es que en el momento en que se está fraguando el aumento en la transmisión comunitaria, es casi imposible dar una actualización diaria de los brotes. Pero el Departamento de Salud y los epidemiólogos estamos bien alertas al respecto, y la jerarquía es bien clara. Los municipales informan a los regionales, que informan a nivel central, con 2 propósitos. O sea, a mí el informe de brote, cuando yo hablo con un epidemiólogo municipal o regional, me es importante por 2 razones, por 3 quizás. Yo quiero saber si todos los contagios están aislados, porque eso es el que me va a detener la pandemia. Yo quiero saber si todos los contactos están en cuarentena. Y yo quiero saber si hay suficientes recursos en ese municipio para contener los contagios y los contactos. Una vez tengo respuesta positiva a esas preguntas, declaro
ese brote está bajo control. Y cuando yo pregunto eso a los municipales de toda la isla, en este momento, todos los brotes que tenemos tienen los contagios aislados, los contactos en cuarentena, y están controlados. Están aumentando porque está aumentando la transmisión comunitaria. Pero esa es mi información principal que yo obtengo de los brotes. Y la tenemos en el Departamento de Salud a través de un sistema regionalizado, municipal, regional y central. En ese caso específico, ¿no? Bueno, para ver eso, el caso específico de la región de Mayagüez, que puede ser de interés para muchos, prefiero leerlo de mi papel que leerlo de allá. En este caso me informaron de Isabela, Aguadilla, Aguada, Mayagüez y Hormigueros. Hormigueros siendo donde la tasa es mayor en este momento, en las semanas del 12 al 18 de julio. Habían 14 brotes, 9 familiares, 3 comunitarios y 2 laborales, con 75 casos únicos entre esos brotes, 24 confirmados de contagios, 51 probables por antígeno, 5 hospitalizaciones y ninguna defunción. Y eso es un cuadro bastante claro. ¿Dónde estamos nosotros parados en ese brote que es parte de esa región que tiene ese resurgir de contagios en Puerto Rico? Entonces, para que vean cómo trabaja epidemiología a nivel interno en el Departamento de Salud, y esto durante el fin de semana. Estamos hablando de sábado, domingo, lunes feriados, martes feriados. No tenemos 10 feriados nosotros. Esto es un asunto de 24/7. Próxima. La próxima pregunta que uno se hace es, ¿será que hay patrones distintos de vacunación en esos municipios? Pues uno ve ese mapa del patrón de vacunación y se da cuenta de que no sea un patrón distinto en la región oeste, quizá uno que otro municipio, como veremos próximamente, pero en general el patrón está igualmente distribuido a nivel de isla. Próximo. Esta es, otra vez, en colaboración con la coalición científica, que nos hace un informe de una pirámide poblacional de vacunados, que por cierto ya hemos implementado. Ellos son tan generosos en la coalición que todo lo que hacen nos dan el código gratuitamente y lo podemos implementar en nuestro dashboard. Esta pirámide ya está implementada en nuestro dashboard, pues yo prefiero darle crédito al doctor Irizarry y presentarla en original. Pero observen esta pirámide poblacional de vacunados. ¿Dónde es que aparecen la población de mayor proporción no vacunada? Exactamente en el grupo de 20 a 29 años. Exactamente en los grupos jóvenes. Dándonos una clave de que este aumento en la transmisión comunitaria está relacionado con los no vacunados. Y los no vacunados en la población joven. Eso es lo que hace un epidemiólogo. Describir la realidad en persona, tiempo, lugar, formular hipótesis y buscar evidencia que sostenga o no esas hipótesis. Próximo. Entonces, otra forma de ver el mapa, otra vez del doctor Irizarry en la coalición científica, donde aquí sí se destaca Hormigueros como un lugar de poca cobertura de vacunación. Puede ser por reporte, puede ser real, pero otra vez, son los indicadores que usa el epidemiólogo para decir, vamos a ver por qué Hormigueros aparece en la región oeste de una forma distinta en su cobertura del resto de los municipios en esa región. Pero ya les he hablado entonces de cómo el epidemiólogo va desde los indicadores de contagio, que el mejor indicador es la curva epidémica, los contagios. ¿Para qué? Para predecir el impacto en el sistema hospitalario. Cuando al principio ustedes escuchaban aquello de achatar la curva, el propósito principal era que no se fuera a abrumar, no se fuera a colapsar el sistema de hospitales. Vamos a la próxima. Bueno, el próximo indicador que aparece en el bioportal, en el dashboard, otra vez el bioportal de información a todo el mundo, a la coalición científica, a sectores privados, a ustedes, la prensa, y nosotros usamos el mismo bioportal, los mismos datos que se comparten con todo el mundo, no hay nada privado, excepto información privada, de nombre,
y información que se puede distribuir ampliamente. Aquí, esta gráfica me gusta mucho, la diseñamos conjuntamente, porque el 100% significa el total de la capacidad de camas que tenemos en Puerto Rico para adultos. Y de esa, ¿cuánta está utilizada en este momento? Y de esa, ¿cuánta está ocupada por pacientes con COVID? Y ustedes pueden ver a través del tiempo cómo ha fluctuado según aumentan los hospitalizados por COVID. Pero arriba ves que la capacidad se mantiene bastante robusta en camas hospitalarias. En intensivo, ahí la capacidad de resiliencia del sistema es un poco más delicada, más frágil. Y tenemos que observar más de cerca esa capacidad en intensivos de adultos. En la próxima, que son los pediátricos, tenemos una capacidad mucho mayor de camas y de intensivos. Y la experiencia que me han narrado los pediatras en Puerto Rico es que esta condición, el COVID, aún con la variante Delta que hablaremos próximamente, está dando mucho más levemente en los niños. Y aunque requiere la hospitalización, usualmente es muy corta la hospitalización. Y los intensivos son raros para esta población. Seguimos. Esto es un análisis de cómo se relaciona y cómo se ha relacionado históricamente el aumento en contagios con el aumento en hospitalizaciones. Ahí pueden ver cómo ocurrió el pasado marzo-abril, cuando hubo el gran repunte, y cómo a 2 semanas más o menos vemos ese impacto en los hospitales. Y para tener la perspectiva, ¿dónde estamos ahora? Ya al final de la curva. Estamos en una situación muy distinta, población mucho más vacunada, ciertamente está aumentando, hay que estar en alerta, pero todavía no se ve el aumento dramático que vimos anteriormente en el repunte anterior. Por último, vigilancia genómica, que es otro de los parámetros, de los indicadores que estaremos añadiendo al dashboard. La vigilancia genómica depende de una tecnología que hasta el momento ha requerido de 10 a 14 días mínimo entre lo que sale la prueba positiva en PCR hasta que se puede secuenciar. Por eso es que típicamente nos enteramos de que tenemos la variante, la que sea, la última es la Delta, 2 o 3 semanas después de que ya el caso ha sido aislado y muchas veces ya ha sido liberado del aislamiento y los contactos de cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros en epidemiología tratamos todo contagio como si fuera Delta. Yo me entero 3 semanas después que era un Delta. Pero esos epidemiólogos eficientes a nivel municipal y a nivel regional, tan pronto lo ven ese caso en bioportal, lo investigan y lo aíslan. Y después esperan que fue Delta. En este momento no tenemos suficientes pruebas. Hay que admitir que tenemos una debilidad en los laboratorios en secuenciar. Y el doctor Bellado próximamente va a anunciar qué tipo de arreglos estamos haciendo con laboratorios privados y el fideicomiso para mitigar eso. Por ahora no hay suficientes pruebas para compararnos con otras jurisdicciones, pero con la información que tengo, que es una muestra limitada y no representativa, pero con la información que tengo interna y con la que tengo de Estados Unidos, en este momento no tengo razón para dudar que la variante predominante en Puerto Rico es la Delta. O sea, es claramente cómo se está comportando la epidemia en este momento en Puerto Rico y los datos que tenemos son mayormente de Delta. De modo que yo puedo decir con seguridad de que en este momento Delta es la variante predominante en Puerto Rico. Y esa información no me va a cambiar otra vez como yo manejo los casos, los contagios. Voy a aislar tan pronto de un contagio, sea Delta o no, en las primeras 24 horas. De modo que culminemos con ciertas conclusiones principales de esta presentación que hacemos aquí. Primero, resaltar cuán útil es esta nueva herramienta
y felicito al equipo del Departamento de Salud que nos ha ayudado en este esfuerzo. Ha sido un parto con dolor, pero ha sido exitoso. Ha nacido bien la criatura, un buen Apgar. El repunte de contagio es un actual repunte de contagio en Puerto Rico. La región de Mayagüez Aguadilla es la que tiene la más alta tasa de incidencia en este momento. La población joven es quien tiene la mayor transmisión comunitaria. Todavía se preserva la capacidad hospitalaria, pero hay que estar alerta. Cada mañana está muy alerta cómo fluctúa esa capacidad. La variante Delta predomina en Puerto Rico y la vacunación sigue siendo efectiva. Y es cierto que se están reportando más casos de contagios en vacunados en Estados Unidos, ya esa es información pública, y no hay por qué pensar que la variante Delta se comporta diferente en Puerto Rico. Pero la vacuna sigue siendo efectiva para prevenir enfermedad severa, hospitalizaciones y defunción. Eso es un hecho científico probado con datos. La doctora Cardona más tarde podrá abundar. Y en las recomendaciones que hago, finalmente, y otra vez, a mí me han dado, el doctor Collado me ha dado aquí plena autonomía científica. Y aquí yo hago recomendaciones como epidemiólogo, pero el jefe es él. O sea, al final de cuentas, quien decide si se implementan o no es el doctor Mellado y el Poder Ejecutivo. De modo que yo como epidemiólogo veo la situación y digo, doctor, esto es lo que yo veo, estas son mis recomendaciones. Y las comparto con ustedes aquí, de forma transparente. Intensificar el monitoreo en Puerto Rico, particularmente en esa área caliente de Mayagüez y Aguadilla. Sabemos que es un área de turismo interno, donde va mucha gente. Y mi explicación por la cual la vacuna no ha sido más efectiva es que la gente joven no vacunada se está mezclando entre sí, esté socializando entre sí, esté propagando el virus de esa manera. Porque si hubiera población vacunada mezclada con ellos, serviría de punto de contención para esa propagación. Los esfuerzos de vacunación tienen que intensificarse en la población joven. El uso universal de mascarillas en lugares cerrados y mixtos, como hablaba el doctor Mellado. Incentivar la vacunación, y esto no es recomendación del Departamento de Salud. Yo como epidemiólogo quisiera ver restringir el acceso a lugares cerrados solo a población vacunada. Esa es mi recomendación y eventualmente espero que se considere en el Departamento de Salud. Ya se implementó la primera, que es que los niños hagan la vacunación en las escuelas, se haga un requerimiento. Rectificar las deficiencias en los informes de brote, es una de mis recomendaciones, y ya verán por qué. Y reforzar el sistema de vigilancia genómica mejorando los laboratorios, el sistema de laboratorios en Puerto Rico. Y quiero acabar con esta última diapositiva de qué es lo que hemos encontrado, por qué es que se han dejado de publicar los informes de brotes en Puerto Rico. No es que yo quiera suprimir información, es que no tiene la suficiente calidad científica para ser publicada. Cuando yo llego me encuentro con informes y estos 4 puntos que aparecen aquí los ha redactado personal que yo he pedido ayuda técnica epidemiológica para que revisen esos informes y me den recomendaciones. Llegué a encontrar deficiencias críticas que van desde reportan muy pocos municipios en esos informes. Y eso es así, no de ahora. No porque ya hemos desmantelado, eso desde antes estamos reportando muy pocos municipios. No había una definición clara de lo que era un brote. Y ahora que tengo más contacto con los epidemiólogos municipales, me he dado cuenta de que estamos usando definiciones distintas, de modo que estamos próximos a implementar un programa de capacitación a nivel municipal para que comencemos a definir lo que es un brote, un contagio donde ha habido un vínculo epidemiológico con dos otros contactos. Deficiencias como esas no permiten que se publique un informe por más gráficas bonitas que se pongan y colores que se pongan en un informe. Tienen mucha información incompleta y no están corroborando la información. Una razón que se ha dado recientemente a la prensa es sobre lo que estamos encontrando de contagios en población vacunada.
La inmensa mayoría de esa información no es contrastada con el banco de datos central de vacunaciones. Es la información que está dando la persona al momento de ser investigado el brote. Y yo como epidemiólogo, que he participado de muchísimos estudios, sé que si yo estoy en una boda y aparezco contagiado y me preguntan, ¿está usted vacunado? Va a ir la tendencia a decir que sí, aunque no lo esté. Hay que contrastar esa información, hay que ser disciplinados para hacer análisis, y eso es parte de lo que queremos mejorar en este tipo de informes. Y con esto, doctor, tengo el placer de dejarle, y cualquier pregunta eventualmente pues, la responderemos. Muchas gracias. Me gustaría ahora que Giovanni nos hiciera una demostración de cómo podemos navegar por la página para que vean la información que se puede obtener de la página. Ahora, 1, 2. Ahora sí, ¿se escucha bien? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Giovanni Ortiz, coordinador de la Unidad de Datos, Análisis y Reportes en la Secretaría de Planificación. Hay un poquito de escrito. Tengo un micrófono porque vamos a hacer una presentación un poquito informal, pero para que tengamos un breve demo de lo que nos presenta el nuevo dashboard o la versión más actualizada del dashboard, ¿verdad? Como pueden ver, si pueden ver aquí en esta pantalla, este es el landing page, ¿verdad? Llegamos, podemos ver actualización diaria, pero antes que nada, pueden ver aquí estos botones, y los señalo porque sé que no se ve muy bien el cursor, para poder publicarlo a través de las redes sociales como Facebook o Twitter. Pero aquí en esta actualización diaria, ¿verdad? No sé si le podemos dar un poquito de zoom out. Podemos ver un resumen, ¿verdad? Un one-pager. Esto es lo que usualmente hacía, ¿verdad? La página de Facebook del departamento, que resumía, ¿verdad? Los indicadores clave en una sola página. Quisimos mantenerlo como para tener un solo resumen en una sola página, donde podemos ver, como menciona el doctor Becerra, el promedio diario de casos confirmados a la última fecha, de casos probables, de funciones nuevas, el caso con hospitalizado, y si bajamos, un breve resumen de casos por región, la situación con la vacunación y, en los días que aplique, la situación con defunciones. Pero ahora, si subimos, vamos a poder ver, como estaba explicando el doctor, que hay 5 pilares, que son esos 5 tabs. Tenemos datos relacionados a pruebas, datos relacionados a casos, defunciones, sistemas de salud y vacunación. Vamos al primero. Si abrimos en pruebas, primero nos encontramos con 2 datos, vamos a decir highlight, donde podemos ver el promedio diario a la última fecha y el total. Y si bajamos, ¿verdad? Tenemos la distribución a través del tiempo de las pruebas. Como podemos ver, el dashboard es sumamente interactivo. Si pasamos el cursor, vamos a poder ver todos los datos diarios. El dato está y se puede ver. El que proyectamos arriba es el promedio diario. Como les mencioné, es sumamente interactivo, así que aquí, si presionamos aquí, vamos a tener antígenos, las pruebas de antígenos. El dashboard carga sus datos, y en las pruebas son muchísimas, hay millones. Y si no carga, por el internet de aquí, podemos quizás ir a otro de los tabs. Mientras carga, vuelve a apretar el tab, pruebas a ver. Está bien, déjalo caso. De igual forma, con comunicaciones estamos trabajando algún tipo de tutorial para que podamos ver todas las herramientas y funcionalidades que tiene el dashboard, de manera que cualquier persona pueda ver con el cursor, ¿verdad?, qué cosas podemos hacer y ver. Si vemos acaso, sigue el mismo esquema, ¿verdad? Podemos cambiar las fechas para poder ver la gráfica. Tenemos casos confirmados, tenemos casos probables. Si bajamos, si pasamos el cursor, vemos lo mismo. Los datos que hay diario con su media móvil. También tenemos casos confirmados por grupos de edad.
Los mismos grupos que estaba hablando el doctor Becerra, de 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29. Sigue bajando. De igual forma, el mapa interactivo, si presionamos un mapa, no lo presiones por si se tarda cargando, pero si presionamos un mapa, todos los datos arriba cargan para ese municipio específico. Sí, como estaba diciendo el doctor, si queremos ver qué está pasando en Mayagüez, presionamos Mayagüez y vemos la distribución de casos, o en el caso de pruebas también. Si bajamos, arriba teníamos los datos, aquí tenemos métricas, ¿verdad?, epidemiológicas que podemos utilizar. En el tab de casos tenemos incidencia, con casos nuevos adoptados por la población. Los tenemos a través del tiempo, cómo ha subido y bajado la incidencia. Y si bajamos, vamos a ver las mismas gráficas proyectadas por el doctor, ¿verdad? En un corte transversal a nivel regional y a nivel municipal, ¿qué está pasando con las pruebas, ¿verdad? Y en qué áreas hay una mayor o menor incidencia. Y en estas tablas las podemos filtrar en orden ascendente o descendente por el municipio, la población, los casos o la incidencia. Vamos a ver si carga el de pruebas ahora. El de pruebas sigue bajando, es lo mismo, podemos verlo a través del tiempo. El municipio es igual de interactivo, si lo presionamos vemos las pruebas en los municipios. Aquí tenemos la métrica epidemiológica que se calcula, en este caso es la positividad, porque estamos en el tab de pruebas. Podemos ver cómo la positividad ha cambiado, ¿verdad?, a través del tiempo, y si queremos verla más abajo en los municipios, cómo se hace en ese corte transversal, podemos ver a nivel de región y a nivel de municipio. Y lo mismo, tenemos una tabla que podemos filtrar cuáles son los municipios con mayor positividad, con mayores pruebas positivas, o orden alfabético. Ahí ya hemos visto los primeros dos tabs. Ahora si subimos, vemos el de defunciones, que tiene más o menos el mismo layout. Las defunciones nuevas que se reportan, el promedio diario y el total. Si bajamos, igual tenemos la distribución de las defunciones a través del tiempo, que podemos ver si pasamos el cursor diariamente cómo van. Igual aquí, si quizás como son menos podemos cargarlo con el internet. Si filtramos las fechas, también cambia la gráfica para que podamos verla en la fecha que decidamos y prefiramos tener. Si bajamos, también podemos, en este caso en las defunciones, escoger una región y se va a filtrar todos los datos de arriba. Si bajamos, aquí lo podemos ir viendo. Tenemos la pirámide poblacional de la que habla el doctor Becerra, con las distintas edades y los distintos edad y sexo. Ves que presionamos Mayagüez y se filtró completo a la región Mayagüez. Lo tenemos en gráfica y en tabla. Y si bajamos, tenemos la métrica también de mortalidad a través del tiempo. Igual a nivel de región, y seguimos bajando un poco más. Entonces, vamos a subir. Si vamos a sistemas de salud, este es un corte transversal de los sistemas de salud al día de hoy, que nos dice cuánta ocupación hay, o un censo, ¿verdad?, de las camas disponibles tanto para COVID como para otras enfermedades, para siempre ponerlo en contexto, otras condiciones. Si podemos ver, tenemos camas disponibles y ocupadas para adultos, pediátricos, intensivos, pero aquí, si presionamos aquí histórico, también podemos ver las gráficas que presentaba el doctor, poniéndole en contexto porcentual de cuánta ocupación hay. Y si puedes bajar un poco, tenemos camas adultos, pediátricas e intensivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos el tab de vacunación, donde igual tenemos el mismo slider que podemos escoger las fechas que queremos ver. Tenemos como datos highlight 3, tenemos personas aptas para vacunarse con al menos una dosis, tenemos personas aptas para vacunarse con la serie completa, y como highlight el porciento de la población que tiene al menos una dosis de la población apta. Si bajamos, podemos tener una distribución por manufacturero, si es Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, o su distribución por edad y sexo. Si seguimos bajando, tenemos un mapa interactivo, igual que en todos los otros tabs por municipio. Si presionamos un municipio, no lo haga, para que no se quede cargando. Arriba también va a cambiar todo, es completamente interactivo, igual si cambiamos las fechas. Y si bajamos, también tenemos el conteo diario de vacunas con su media móvil. Si pasamos el mouse podemos ver esos valores diarios.
Y más abajo, la curva de crecimiento, bajamos, por edad, o sea que tenemos muchísimos datos aquí disponibles. Y si bajamos a lo último, que quizás es una de las gráficas de mayor interés, de las personas vacunadas según su grupo de edad, si están vacunados o no, el mapa de Puerto Rico que está acá abajo, tenemos el porciento de la población que está vacunada con al menos una dosis, considerando la población apta para vacunarse. Aquí podemos ver tanto la representación visual como la tabla, y podemos filtrarla por mayor población, más vacunados, más por ciento. Si bajamos está lo mismo con la serie completada de la vacunación, y esto es para la población apta, 12 o más. Y como queremos también tener otra representación, subo un poco, tenemos la comparación con la población total. Si presionamos aquí, tenemos los mismos datos, tomando en consideración la población total tanto de los municipios como de Puerto Rico, para al menos una dosis y serie de dosis completada. Y si subimos arriba del todo, ya se acaban los tabs, pero si quieren descargar los datos y hacer sus propios análisis, podemos presionar aquí, llena la información que quiere, cuál es el data que se quiere, si lo quiere filtrado total, y lo puede descargar. Así que yo sé que tiene muchas facetas, vamos a tratar de hacer un pequeño tutorial donde podamos, ¿verdad?, tener todo esto documentado, pero les agradezco mucho por su tiempo y espero que puedan darle utilidad al dashboard. Bueno, pues como bien vieron, el dashboard tiene toda la información ¿verdad? Que se requiere para hacer los análisis, incluso que de toda esta información, pues la coalición también hace sus modelos. Y lo otro es, el norte de nuestro departamento y mío propio, es nosotros poder brindarle a la ciudadanía tranquilidad, paz, poder continuar con el proceso de vacunación concertado, que sea un proceso estratégico. Y por eso hay varias cosas que le he pedido al equipo. Número uno, que todo lo que sea de vigilancia genómica, todos los datos, los incluya dentro del dashboard. Y también cualquier otro dato pertinente que sea importante también se incluya. En otro contexto, también estaba hablando con el doctor Valencia para aumentar la cantidad de pruebas en el área oeste, porque sabemos que hay una situación complicada. ¿Verdad? Tenemos unos sites permanentes, pero vamos a tratar de entonces aumentar esa cantidad de pruebas para que tengan mayor acceso a ellas. En cuanto a lo de el uso de la mascarilla, ¿verdad?, como habíamos indicado, se hizo la orden específica. Y lo otro que es, ¿verdad?, si se van en los establecimientos o no a pedir vacunación, hasta tanto y cuanto no tengamos una aplicación, eso no se va a recomendar por el momento. Así que lo que va a permanecer es todas las personas tienen que utilizar mascarilla en espacios cerrados. No tenemos la diferencia de quién está vacunado o no está vacunado, por consiguiente todo el mundo tiene que utilizar la mascarilla. Así que nada, muchas gracias y ahora estamos abiertos para cualquier tipo de pregunta que tengan a bien hacer. Compañeros, comenzamos las preguntas con el nuevo día. Saludos, secretario. Sobre el informe de variantes, ¿cuál es la información más reciente que nos puedo presentar en términos de casos confirmados? Porque desde el 14 de julio no hay una actualización. Voy a dejar al doctor Becerra para que explique. Gracias. Otra vez, las muestras que tenemos son muy pocas y estamos haciendo esfuerzos por reforzar esa capacidad de vigilancia genómica. El último conteo que tengo a nivel para el mes de julio era cerca de 60 y algo de pruebas totales. La inmensa mayoría son de Delta. Otra vez, no dependemos de qué variante es para hacer la vigilancia epidemiológica, para investigar los casos, aislarlos y los contactos, ponerlos en cuarentena. No importa qué variante sea, lo tratamos igual. Disculpa la interrupción, doctor, pero es que necesito el dato preciso de la cantidad. Dijo 60 y pico. Necesito el dato certero. ¿Cuántas? ¿Y cuántas son de? ¿Perdón? El número exacto, Sí. te lo puedo dar, pero no lo tengo de memoria en este momento. ¿Lo pueden conseguir? El dato preciso. Pero ahora, para compartirlo ahora. Pero Porque es lo que quiero hacer claro es esto.
O sea, tenemos una muestra que no es representativa de la isla. Lo tenemos claro, doctor. Entonces, ese dato puede ser 64, 65 o 66 total, no va a hacer diferencia en términos de la interpretación para tener cuánto está circulando en Puerto Rico en este momento. Lo ha reiterado y lo tenemos claro, pero le queremos el dato preciso. 64. 64. 64 casos. 64. Muy bien. Ok, entonces, Y eso va a variar mañana. ¿Y cuál es el distinto ayer? pero hoy es 64 y tenemos el preciso hoy. Esos 64 se han detectado durante el mes de julio. Durante el mes de julio. Muy bien. En cuanto a los brotes, tomando como ejemplo la semana del 2 al 18 de julio, que son los datos compartidos respecto a la región de Mayagüez, Aguadilla. Correcto. ¿Cuál es la cantidad de brotes activos a nivel de toda la isla para esa fecha? He repartido, o sea, para que tengan esto en escrito, lo que acabo de presentar. Y le he indicado las 4 razones por las cuales no tenemos esa información. La información es que en este momento no tenemos un número preciso porque primero no se han definido adecuadamente, no hay una definición estándar que se usa en todos los municipios de que es un brote. Y esto no es así ahora, esto ha sido así desde que se publicaban los informes de brotes anteriormente. De modo que la respuesta es desconocido. Ok. Ahora, lo que sí es conocido es la cantidad de contagios a nivel isla, por región y por municipio. Y no puede haber más brotes que los contagios. O sea, los contagios cuando se vinculan epidemiológicamente, eso es lo que hace un clúster o un conglomerado de casos que puede ser domiciliario, comunitario, pasajeros, pero no puede ser mayor que el número de contagios que hay en la isla. De modo que el informe de brotes es cómo redefinir esos contagios que sí tenemos a ciencia cierta cuántos hay y cómo se vinculan entre sí. Eso es lo que es fundamentalmente un informe de brotes. Vale. Si la reestructuración del sistema inició en mayo, ¿correcto? La reestructuración del sistema de investigación de contactos y rastreo. No, el realineamiento de esfuerzos para que respondieran a nivel regional. Muy bien, el alineamiento comenzó en mayo. Hoy es 27 de julio. ¿Cuán complejo puede ser redefinir o establecer una manera estándar la definición que se va a utilizar para brotes y continuar recopilando esa información? Mire, es tan sencillo como coger un teléfono, un papel y un lápiz y empezar a anotar. Y eso exactamente fue la incapacidad de la coordinadora anterior. Yo le pedía, aunque no tengamos ese flujo electrónico de información, por favor, en los municipios que yo he detectado que tienen alta incidencia de contagio, yo quiero saber cómo están los brotes. No para que me dé información detallada otra vez. La información fundamental que requiere el epidemiólogo es saber, ¿están los contagios aislados, identificados y aislados? ¿Están los contactos, el rastreo de contactos adecuado y están en cuarentena? ¿Hace falta recursos de otros municipios porque es un brote entre municipios, entre regiones? Una vez que tengo esa información, eso es lo que me ayuda a mí a contener un brote. La otra información es secundaria. O sea que usted está diciendo que la doctora Yanaica Plaza no dio esa instrucción y pasó lo que quedaba de mayo, junio, y estamos casi en agosto, y como ella no lo hizo, nadie lo hizo. No, entonces yo paso a que a nivel regional comience a implementar, pero otra vez tenemos que tener definiciones estándar, y ha sido recientemente, en las últimas, desde julio primero para acá, que hemos podido contar con los recursos de ayudantes, de epidemiólogos del CDC experimentado que me han podido ayudar en esa dirección. Okay. Entonces, esto ha comenzado fundamentalmente hace la nueva plantilla, se ha comenzado a reformular hace una semana y media, hace 2. Okay. ¿Y qué ha hecho en la misma dirección la doctora Hassan Ríos? Porque hasta donde tengo entendido, a ella la colocaron como supervisora
de la directora y de todo el sistema. O sea que si Yonaika no siguió su instrucción, tampoco la siguió, asumo yo, la doctora Hassan Ríos. En ese caso, Yonaika me respondía directamente a mí. Yo supervisaba directamente el trabajo de Yonaika y no la parte administrativa, era la parte que estaba dentro de la oficina, pero la parte epidemiológica, yo llamaba directamente a los epidemiólogos municipales, integraba a los regionales. Esa parte la hacía yo, la supervisaba directamente. ¿Y cuál es el papel entonces como supervisora de la doctora Hassan Ríos? Ella tiene muchas otras vigilancias epidemiológicas de Puerto Rico, no solamente COVID, de Puerto Rico está rabia, está esto. Hay muchas otras vigilancias que se concentra atención en esa área y yo me estoy focalizando en la parte de COVID. Pero en la reestructuración que se compartió con los medios y con el país, es que la doctora Hassan Ríos iba a ser la supervisora del sistema. Administrativamente, sí, pero o sea, en cuestión de la repartición del dinero y contratos, esa es la función entonces de Hassan Ríos. repito, hay otras vigilancias epidemiológicas. A las 5 en la edición No solamente tenemos una actualización Okay. sobre lo que aquí continúa. Eh, Por lo pronto, estas son las informaciones. sobre la recopilación de los datos del sistema. Hay datos que eran de interés público y que se publicaban. No entendemos todavía por qué es que ya no estamos. Por ejemplo, la exposición de los menores que han estado contagiados. ¿Cuáles son los lugares de exposición, los contextos de exposición de estos menores? Sí, eso requiere un estudio, un análisis más detallado, particularmente ahora, con el comienzo del semestre escolar. La inmensa mayoría de los brotes que hemos identificado que vamos a poder estudiar son domiciliarios, son en la casa. Y tenemos una gran dificultad es que en esa investigación de casos y de rastreo de contactos nos provean información más allá de ese núcleo familiar. Hay una cierta resistencia, como hemos visto en otros brotes más grandes, de compartir información con los investigadores de casos y a veces hemos tenido que invocar lo que llaman investigaciones para que nos den esa información. Pero ciertamente es una información valiosa que nos va a ayudar para que se complete la garantía del informe de pronto. Bueno, creo que mis compañeros tienen preguntas, discúlpenme, así que, pero posiblemente al final tengamos. Pero aquí estaba siempre abierto y transparente para la información. Continuamos con Foro Noticioso. Sí, quería preguntar al doctor Muñoz. Usted dijo que era más viable hacer como que esta gráfica o los datos semanales. Nosotros también que algo así que eran más comprensivos. Lo que estoy diciendo es que, como has visto en algunas de las gráficas que ya he compartido, quizás vea la primera o la segunda, tenemos una fluctuación semanal donde los casos en días laborables, lunes a viernes, están siempre elevados y bajan sábado y domingo. Si usted compara un lunes con domingo, va a estar siempre aumentando los casos. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es hacer un promedio semanal, de modo que se ajusta de esa manera siempre 7 días. Estamos siempre mirando el promedio por 7 días, de modo que eliminamos ese factor de la fluctuación del fin de semana. Entonces, la información de las oficinas de rastreo municipales le llegan a usted diario, llegan acá diario. La información de contagio llega por el bioportal diariamente. Lo que pasa es que para hacer proyecciones y hacer ajustes no podemos usar datos más recientes porque son los más incompletos. Hay un rezago natural en el reporte de los laboratorios, puede ser 24 horas, 48 horas, particularmente los negativos, porque son negativos para hacer la tasa de positividad. De modo que hay ese balance entre los datos más recientes y los más válidos, porque los más recientes va a ser siempre lo más incompleto. Pero eso es verdad que muchas de las curvas, al final, no contamos los últimos 3-4 días y usamos la semana anterior que nos da un estimado más fiable para hacer la proyección. Yo tengo una pregunta, no sé si el secretario me va a contestar. Secretario, es que cuando usted va a la calle, se encuentra con mucha gente que uno dialoga con ellos y, ok, no se han vacunado, pero tienen resistencia ahora por el hecho de que, si cualquiera que se vacuna se contagia. ¿Cómo se convence esa persona, verdad? Porque sí se dice, ¿verdad? Que sí, pues si estás vacunado no tienes la probabilidad de ir a un hospital o a un intensivo, pero ya es que está como que trancado en ese sentido. Mira, desde un principio nosotros hemos dicho, y eso se ha establecido, ninguna vacuna, ninguna, te va a dar un 100% de efectividad, ninguna. También hemos dicho que va a depender de individuo a individuo por el sistema inmunológico. Por ejemplo, una persona
de 80 años no te va a dar la misma capacidad, o sea, la misma cantidad de anticuerpos que te va a dar una persona de 18 años, por decirte algo. Ni una persona que tenga diabetes o que tenga una enfermedad crónica te va a dar la misma cantidad de anticuerpos como una persona normal. Por lo tanto, eso es bien variable. Sí, lo que hemos dicho, y esto es lo que se ha comprobado, y tienen que recordar, ¿verdad?, que esto es nuevo, o sea, esto nunca había pasado. Sí hemos dicho que ya hay data suficiente para demostrar que los pacientes que pudieran tener COVID posterior a la segunda dosis y 14 días después de haber esperado que aumentaran esos anticuerpos, la sintomatología y la severidad de la condición va a disminuir si tienen la vacuna, incluso la mortalidad. Hemos tenido casos de pacientes que han muerto teniendo las 2 dosis 14 días posteriores, pero son pacientes que tienen enfermedades de las crónicas como fallo cardíaco, pacientes renales. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, si te vacunas y te da COVID, menos agresivo que si no te vacunas. Y eso es lo que estamos estableciendo. Dentro del mismo margen de error, es que ninguna vacuna va a ser 100% segura. O sea, esto no es nada que nosotros estemos dando, es la ciencia. Ninguna vacuna te va a dar 100% de efectividad. Ahora, sí, lo que te garantiza la vacuna es que si te va a dar el COVID, te va a dar menos agresivo y la mortalidad va a ser 0 hasta este momento. Seguimos con vocero. Sí, bueno, secretario, ya que está ahí, si nos puede dar un poquito de más detalles sobre la orden. Dijo que sale mañana, pero tengo que escribir esto hoy. ¿Es en todo lugar cerrado? ¿Va a haber algún tipo de multa o consecuencia? Sí, vamos a continuar con la orden anterior, ¿verdad? Que se imponía una multa de $100 por individuo y de hasta $500 al negocio, ¿verdad?, que incurra en dejar que esto ¿verdad?, dejar que las personas estén sin mascarilla, debo decir. Va a comenzar en el día de mañana, el día de hoy no te puedo dar la orden, pero mañana yo la hago circular a los medios para que la tengan. Y básicamente estamos tomando estas medidas, ¿verdad?, porque sabemos que todavía, si bien es cierto que nosotros hemos hecho una recomendación, hemos visto cómo siguen aumentando los casos. Por consiguiente, tenemos que saber, ¿verdad?, que proteger la población no vacunada también es responsabilidad de nosotros. Por lo tanto, se va en todo lugar cerrado, se va a requerir el uso de la mascarilla. Y vuelvo y repito, todas estas cosas no están escritas en piedra, todo esto puede ir modificando y cambiando de acuerdo a cómo vayamos yendo durante todos los días y vayamos viendo cómo se va disminuyendo los niveles de contagio. Entonces, de acuerdo al análisis epidemiológico que hacen, debo entender o debo asumir, ¿no?, que los centros principales de contagio, en donde la gente se contagia más, es en los lugares cerrados? Bueno, si la transmisión es comunitaria, quizás el doctor pueda hablar más. Si la transmisión es comunitaria, ¿verdad?, sabemos que entre nosotros puede haber personas que tengan el COVID y hay personas que no están vacunadas. Ciertamente, en un lugar cerrado, pues aumenta la probabilidad de contagio si no tenemos el uso de la mascarilla. Y siempre hemos dicho, dentro de la comunidad vacunada, si todos estamos vacunados, no pasa nada, podríamos estar sin el uso de la mascarilla. No obstante, como hay un 30% de la población en Puerto Rico que no ha recibido ninguna de las vacunas, pues entonces nosotros queremos salvaguardar esa ciudadanía. Estamos viendo que los casos de COVID donde mayor está predominando en personas no vacunadas, pues por lo tanto, y ante el riesgo de la variante que tenemos, pues nosotros tenemos que volver a utilizar la mascarilla para poder proteger esa ciudadanía, porque no sabemos quién está vacunado y quién no está vacunado. Si tuviéramos algún tipo de mecanismo, en el futuro puede que lo tengamos, pues entonces se pueden hacer las excepciones. En este momento, lo que va a quedar es lugar cerrado o son mascarillas. Entonces, se dijo en el mapa, en la presentación, que la región de Aguadilla-Mayagüez es la de mayor contagios. Dentro de los próximos días y semanas habrá una movilización, por ejemplo, de estudiantes, gente vacacionando. ¿Cuál es entonces el plan o la contingencia que se tiene en ese caso? Volvemos a reforzar el uso de la mascarilla, vamos a reforzar la cantidad de pruebas en el área y se tiene que entender, ¿verdad? Y esto es algo ya que, ¿sabes?, tiene que haber un empoderamiento ciudadano. O sea, si tenemos una actividad cerrada, pues tenemos que utilizar la mascarilla. Si tenemos una actividad de conglomeración, tenemos que evitar las conglomeraciones. O sea, sigue imperando el sentido, ¿verdad?, ciudadano lógico de tener el distanciamiento físico, al utilizar la mascarilla, el lavado de manos. Y ciertamente, si van a haber una cantidad de vacaciones, pues entonces tenemos que exhortar a la ciudadanía a hacer un llamado a la prudencia, hacer un llamado a que entendamos que todavía estamos en pandemia, y aquellos que no están vacunados, hacer un llamado a que se tienen que vacunar. La vacuna es lo que más efectivo es y ha probado ser sumamente segura. Tenemos una gran cantidad en Puerto Rico de pacientes vacunados,
aquellas personas que dicen que la vacuna no está, que no está aprobada, sí, la vacuna se estudió. Lo que se hizo fue adelantar su utilización entre la población. Y además de eso, que eso le añadimos que en Puerto Rico tenemos 3.8 millones de dosis administradas. Por lo tanto, yo no me tengo que ir a mirar estadísticas por el mundo, me quedo aquí en Puerto Rico y vemos la cantidad de efectos adversos es mínimo y efectos adversos serios, cero, comparado con el beneficio que tiene que traer la vacuna de protegerte contra una mortalidad y contra un COVID agudo, ¿verdad? Que termines en un hospital entubado y la secuela que eso pudiera traer posterior a eso. Entonces, pues para finalizar y que mis compañeros continúen, al principio usted habló un poco sobre eso, lo aludió al menos, y el doctor Becerra también, nos consta que el compañero le preguntó que se mencionaran nombres, pero para estar claros, lo que ustedes están diciendo y quieren también transmitir con esta conferencia es que todo lo que están diciendo los epidemiólogos municipales que ya no trabajan aquí, los empleados, que en su mayoría eran jóvenes, los líderes del sistema de rastreo, todos los que han señalado deficiencias con el sistema de salud, ustedes lo que están diciendo es que están completamente errados, que están mintiendo, que el Departamento de Salud es el que tiene la información correcta. Eso es lo que nos quieren transmitir en el día de hoy. Los datos que tenemos en el Departamento de Salud provienen del bioportal. El bioportal es de acceso público. El bioportal lo usa la coalición médica. Si me preguntan en esta venta de memoria cuál es el número de casos exacto que hubo ayer, yo no me acuerdo. Y yo soy persona como epidemiólogo y yo pienso en términos de tendencias. Está aumentando mucho, aumentando poco, está estable. Eso es lo que yo miro al ver una gráfica. De modo que cualquier insinuación de que el Departamento de Salud está ocultando datos es absurda porque está ampliamente disponible en el bioportal. Cualquier persona puede ir ahí. Es cierto, hay información secundaria, como la información que se obtiene de los brotes, que todavía no hemos podido avanzar para refinar esos informes. Pero la información esencial de los indicadores primarios, que son los 4 que les indiqué, más la vacunación, están disponibles. Eso es de entera transparencia. Continuamos con Guapa. Y algo que yo quiero añadir en ese aspecto, ¿verdad? Aquí no se trata de echarle culpa a nadie. Mi ánimo no es ni entrar en controversia con absolutamente nadie. Mi ánimo es conciliador. Mi ánimo es que en Puerto Rico estamos pasando por una situación complicada. Mi ánimo es que hay mucha ansiedad en Puerto Rico. Mi ánimo es que todavía en Puerto Rico hay pacientes que no han podido ver sus familiares. Mi ánimo es que hay mucho dolor en Puerto Rico por pérdida de familiares. Y mi ánimo es que todos nos unamos y podamos trabajar en equipo y podamos continuar con la vacunación. Tenemos un sinnúmero de información errónea sobre cómo funciona la vacuna, si la vacuna es hecha de una forma u otra, y todas estas controversias abonan precisamente a que la gente se sienta insegura en el Departamento de Salud de Puerto Rico, que es el departamento que está llamado a tener la data y la información. Y yo les garantizo a ustedes que la data que aquí se le está dando, aquí no se le esconde data absolutamente a nadie. Si alguien saca una data más rápido que el Departamento de Salud, no significa que nosotros no querramos sacarla. Significa que nosotros vamos más allá, porque tenemos un proceso de evaluar que la data sea certera, que los contagios que ocurran no afecten a otra población de terceros, que esos pacientes estén vacunados y darle validez a la vacuna. Porque no es pararse aquí y decir que tenemos una gran cantidad de pacientes vacunados positivos. Es decirles a ustedes que ese paciente que está positivo no tuvo que ir al hospital. Es decirles a ustedes que ese paciente que está positivo no murió. ¿Por qué? Porque allá afuera hay mucha ansiedad en el pueblo. Allá afuera ahora mismo hay gente mirándonos y diciendo me vacuno o no me vacuno. Y ven estas controversias y entonces nos quita credibilidad. Y desde que el día 0 que yo llegué a este departamento, yo he sido transparente con los medios y le he dado toda la información. Y la data que no tengamos aquí se la vamos a proveer. Yo no tengo ningún problema en darle la data a nadie. Pero y tenemos ese dashboard y mi instrucción ha sido pónganlo todo ahí. Aquí no hay ánimo de esconder absolutamente nada. Aquí el ánimo es de seguir hacia adelante con la vacunación. Aquí el ánimo es de poder salir de este proceso de pandemia. Y aquellas personas que están utilizando cualquier tipo de data para minimizar o para llevarnos a nosotros a que la gente cuestione, sepan que lo que están poniendo en tela de juicio es
entredicho al Departamento de Salud, que está llamado a tener la información, y doña Juana de Oropovis, que todavía no se atreve a ponerse la vacuna porque oyó en una red social que la vacuna tiene un metal que le puede ocasionar coágulo. Eso es lo que estamos hablando. Y mientras yo esté aquí, tanto el doctor Becerra tiene ese compromiso como la doctora Cardona y el doctor Valencia, se va a dar toda la información, punto, y se acabó. Aquí no se está ocultando absolutamente nada. Pero yo quiero que la gente entienda que tenemos la información, que tenemos unos dashboards, y que cuando nosotros generamos una información, tiene que tener todos los elementos de juicio para poderla duplicar. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad importante envuelta en el Departamento de Salud, y nosotros no vamos a dar una información que no esté completa, que no esté corroborada, y que podamos llevarle en esa información paz y tranquilidad a nuestro pueblo. Buenas tardes, saludos. Un poco en el ánimo de las preguntas anteriores, aunque ya usted ha dicho que no hay ninguna intención de ocultar o manejar de manera inadecuada la información. La verdad es que ha habido al menos 3 personas que han trabajado en el departamento y que han apuntado en la dirección de que hay un manejo irregular, y evidentemente el que escucha eso desde fuera dice, bueno, estas personas son científicos, están en el interior y están diciendo que ocurre esta situación. Mira, la señora Yanarca Plaza, Wilmarí de Jesús, más recientemente Aníbal López Correa. De hecho, este último ha dicho que esencialmente el doctor Becerra prohibió la divulgación de informes y que paralizó la divulgación de esos informes. ¿Esa información usted ha verificado que sea correcta o que sea falsa? Bueno, pues yo voy a dar que el mismo doctor le conteste, después yo te voy a añadir a eso. ¿Cómo no? Doctor. Gracias. Saludos. Saludos. Para ir a lo específico, ¿verdad? Porque eso es lo que han dicho. Está bien, vamos a ser claros. O sea, yo detuve esa publicación porque no tenía la calidad para ser publicable. Nosotros en informática tenemos este lema de GIGO, Garbage In, Garbage Out. Y no importa cuán bonita sea la gráfica, no importa si adolece de problemas de que la selección de la muestra no es suficiente, si me están reportando 20 municipios y deben de 78, eso me afecta la calidad. Y yo tengo que revisar eso antes de publicarlo. O sea, yo he publicado en revistas científicas revisadas por pares. Y a mí me han detenido publicaciones porque me han cuestionado esto y lo otro. Eso no es supresión, eso es aumentar la calidad O sea, de la publicación hechas. científica. Estaban mal hechos. He documentado, ahí tienen en la última página las deficiencias concretas que hemos encontrado, no yo. Otros epidemiólogos experimentados del CDC que trabajan conmigo encuentran deficiencias críticas en esos informes. Y eso me lleva a mí decir, no se publica más hasta que se mejore eso. No contaba con los recursos para mejorarlo hasta recientemente, y por eso que recientemente es que hemos implementado una nueva plantilla al respecto. Pero esa es la realidad, no ha habido supresión. O sea, yo sí he dicho, y fueron 2 informes, y lo otro es, hablemos de epidemiólogos. Un demógrafo no es un epidemiólogo. Un químico no es un epidemiólogo. O sea, un epidemiólogo, ya le expliqué lo que es la epidemiología. Hace falta esa inteligencia epidemiológica en esos informes que carecía de eso. Así tan transparente como eso es. Otra cosa que me gustaría verificar con ustedes es, en el pasado los epidemiólogos municipales tenían una línea casi directa, ¿verdad? Uno les llamaba y ellos daban información del municipio, y lo que nos han dicho varios epidemiólogos municipales en días recientes es que esa comunicación se ha cortado y que ellos no pueden conversar con los medios porque no están autorizados. ¿Se desautorizó? Eso es correcto. ¿Por qué? Y la razón es la siguiente. Y en casos de urgencia, lo que yo he recomendado es, déjeme saber primero a mí como epidemiólogo principal del Departamento de Salud la solicitud y respecto a qué. Y si tiene más información que yo, y usualmente la tienen información más completa, yo estoy dispuesto a participar de esa entrevista con este municipal y que ustedes tengan información directamente del epidemiólogo municipal. Lo que quiero evitar es la falta de contextualización. Es posible que él no esté enterado de lo que pasa en el municipio al lado o en la región. Y cuando da esa información, a mí me interesa, como el principal epidemiólogo, contextualizar esa información que se le da a la prensa. De modo que yo debo enterarme primero y fundamentalmente si estoy dando información, y he recibido quejas de directores regionales que me dicen, por favor, doctor, controle la situación porque están dando información como han llegado a cerrar oficinas de gobierno
porque no entienden la definición de lo que es un contacto, porque están llamando un contagio a lo que no fue y necesita revisión a nivel regional y central. Usted no puede contactar la prensa con ese tipo de información si no primero revisa con región y con central de que está haciendo lo correcto. O sea, que epidemiólogos no manejan términos básicos como contagios y contagios. No todos. Hay bastante fluctuación en la calidad del servicio que se está dando. No me he encontrado con epidemiólogos y no manejan un contagio debidamente, específicamente. Una persona vacunada, asintomática, que sea contacto de un paciente positivo, no hay razón para hacer más nada. Y todavía hay algunos epidemiólogos municipales que están haciendo pruebas, están aislando, están haciendo cuarentena. Eso es incorrecto. Nos damos cuenta uno a uno y la calidad varía. O sea, no quiere decir que todos están a ese nivel, pero la calidad varía y queremos supervisarlos a nivel regional y a nivel central. Otro asunto, un poco también tomando las expresiones que han hecho epidemiólogos ¿verdad?, del sector privado y otros lugares sobre los nuevos protocolos que se han anunciado, es que hay una crítica sobre lo que ellos entienden es que el protocolo para el Departamento de Educación se ha relajado, ¿verdad? Por ejemplo, el reducir el distanciamiento de 6 a 3 pies, el que se permita la utilización de acondicionadores de aire aún con ventiladores, etcétera, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con esas medidas? Yo quiero dejar que el doctor Valencia, que es quien es responsable de los protocolos, se dirija, pero antes de claro, eso... pero usted como epidemiólogo... Yo por eso quiero expresarme primero ante eso. Yo quiero expresar un compromiso firme con la apertura de las escuelas. Aun cuando haya alta transmisión en un municipio, esa no es razón absoluta para cerrar las escuelas de ese municipio. Y se estaban cerrando en base a informes anteriores. Que a veces hay municipios pequeños que por pequeñas fluctuaciones que había en una franja de riesgo que obligaba al municipio a cerrar las escuelas. Eso no es correcto. Y yo he venido, parte de mi agenda es cambiar eso. Yo creo que hay una población escolar rezagada escolarmente, académicamente, que yo quiero proteger. Y que no se utilicen criterios epidemiológicos para cerrar escuelas en base a algoritmos rígidos y protocolos rígidos que me cierren todas las escuelas de un municipio en una franja. Así no se practica la epidemiología. Así lo puede entender un demógrafo, así lo puede entender un químico, pero así no lo entiende un epidemiólogo. Yo quiero evaluar cómo está esa transmisión comunitaria, quiero ver cómo están los brotes y me comunico con los epidemiólogos y decido, ¿esa escuela debe cerrar o no? ¿O esa salud debe cerrar o no? Pero no porque haya una fórmula rígida que me diga 2 más 2 suma 4, se cierra la escuela. De eso yo me encargué de continuar ese tipo de operación. Pero quiero dejar que el doctor Valencia te explique la parte del protocolo. Pero me gustaría, si es posible, ¿verdad, doctor, que me dé su opinión sobre, y yo creo que hay un consenso general de que las escuelas deben abrir, ¿verdad? La gente quiere que los niños vayan a clases. La pregunta, sin embargo, va dirigida al tema de los cambios del protocolo. Y si a usted como epidemiólogo le parece que haya, por ejemplo, 30 niños por salón, que el distanciamiento sea reducido de 6 a 3 pies, que haya acondicionadores de aire, etcétera. Es que tú lo presentas como si fuera la regla, y eso no es excepción. No es la regla. No es la regla. O sea, lo que queremos hacer, o sea, y el doctor Valencia puede explicar las nuevas estrategias que hay y cómo se balancean unas con otras. Lo que no queremos hacer es usar una regla rígida que diga, si no hay 6 pies, se cierra la escuela. No, porque entonces lo que hacemos ahí, como va a explicar el doctor Valencia, es que reforzamos las otras 8 estrategias para hacer que se minimice la transmisión en esa escuela. O sea, que no hay una regla estándar, no hay un protocolo estándar. Es estándar, pero no es rígida. O sea, si se tiene que reducir de 6 a 3, lo podemos hacer. Pero entonces tenemos que buscar las otras 8 estrategias y ver cómo reforzamos eso, hacer más vigilancia, más pruebas en esa escuela. Hay otras 8 cosas que se pueden hacer, además de distancia física, que el doctor Valencia te puede explicar. Muy bien. Entonces, aprovecharía también para preguntarle al doctor, antes de que pase el doctor Valencia, si es posible. Se está anunciando hoy pues, que se retoma el tema del uso compulsorio de las mascarillas. En el momento en el que esto dejó de ser la norma, epidemiólogos también plantearon que era un error en tomar esa determinación por cuanto estaban aumentando los casos de la variante Delta y anticipaban que íbamos a llegar a donde estamos hoy. ¿Fue un error? No fue un error. Mira, ¿Por qué se revierte? Ok. Lo que se revierte por la sencilla razón de que todavía no sabemos si hay personas, hay una resistencia. Recuerda que todo esto es cambiante y en la medida que nosotros vacunemos,
en la medida en que nosotros podemos ir flexibilizando cuando vamos viendo cómo la curva se aplana. Ciertamente, lamentablemente, en estos días la vacunación no ha ido al ritmo que nosotros que quisiéramos que fuera la vacunación. Por lo tanto, a un aumento de casos, a falta de tener una aplicación que podamos validar si esa persona está vacunada o no, y hay que recordar que nosotros teníamos una discrepancia entre la data que venía del CDC y la data que teníamos en Puerto Rico. O sea, por consiguiente, nosotros apenas hace 3 semanas pudimos arreglar esa data. Por lo tanto, no es de ahí en adelante que comenzamos a evaluar la posibilidad de tener una alternativa correcta para que las personas que estuvieran vacunadas pudieran demostrarlo de una manera y se pudiera validar, porque no es lo mismo tener una tarjeta que tener una validación por parte de algún sistema, y nosotros estamos trabajando en eso hasta tanto y cuanto eso no esté, y debido a que existe un aumento en los casos, tenemos que proteger la población que no está vacunada. Como no sabemos si en este centro a lo mejor hay una persona que no está vacunada, tenemos que utilizar la mascarilla, que yo me la quito para hablar, y de hecho esa de paso tengo la distancia, así que no me critiquen por eso. Entonces, en aras de aclarar la transparencia, Julio, es importante que nosotros puedan entender que hay una diferencia de criterios, y eso es indudable, ¿verdad? Y existe un criterio médico, un criterio específico. Y ciertamente, como dice el doctor Becerra, yo no puedo linealmente, si una escuela llega a 6, decir, se acabó, tenemos que cerrar a Puerto Rico. Cuando uno va a la parte médica, uno analiza otra serie de consecuencias. Analiza consecuencias psicológicas, falta de acceso. Aquí hay una falta de acceso a servicios médicos porque la gente tiene miedo de ir a los médicos, porque hay profesionales de la salud que tienen miedo de ver pacientes. Por lo tanto, eso se ha roto. Nosotros tenemos la obligación como Departamento de Salud de poder mirar todo esto desde un punto de vista holístico y mirar toda la cantidad de cosas que perdemos si rompemos esa falta de acceso. Que hay un riesgo con el COVID, sí lo hay, pero no es lo mismo, como yo dije al principio, este 6.7% de positividad en comparación en el pasado, cuando ustedes mismos en la propia gráfica pueden ver cómo las hospitalizaciones se han mantenido, aunque están subiendo, cómo se han mantenido aumentando, pero no exponencialmente como ocurría en el pasado, cuando teníamos la misma cantidad de contagios y teníamos un paciente hospitalizado. Eso es igual que la mortalidad. Eso es a consecuencia de la gran cantidad de pacientes vacunados que tenemos. Y volviendo al área de la controversia, yo lo que quiero es hacer un llamado. Yo no voy aquí a criticar a ninguna de las personas que se hayan ido. Ciertamente hay una discrepancia de puntos de vista, ¿verdad? No estoy criticando a ninguna profesión, estoy hablando desde el punto de vista de cómo pueden ver el proceso de la pandemia. Personas que son demógrafos lo ven de una forma, matemáticos lo ven de otra forma, y desde el punto de vista epidemiológico hay que verlo de otra forma. No obstante, vuelvo y repito, hago un llamado a todas aquellas personas a que evalúen si el estar criticando al Departamento de Salud propio donde ellos trabajaban es correcto, y si más allá de quizás tener algún cierto protagonismo dentro de esto, evalúen la alternativa de, mira, sentarnos sobre una mesa. Si ellos entienden que hay una discrepancia, oye, que nos digan, pero la data está ahí. Y otra de las cosas que tengo que decir y señalar es que las mismas personas que están diciendo eso son las mismas personas que no nos dieron acceso a la base de datos que ellos mismos estuvieron creándola, porque todo esto que está pasando en el Departamento de Salud fue creado, y todo eso fue hecho por el mismo sistema de rastreo municipal, fue perfeccionado, porque eso estaba corriendo ya. Y yo felicito a todos los que están trabajando en el sistema de rastreo municipal, porque parte del éxito, y sin duda alguna el éxito rotundo que tuvo Puerto Rico en comparación con cualquier lugar en los Estados Unidos y en el mundo, que teníamos un sistema de rastreo y pudieron aplanar la curva de contagio sin tener la vacuna, fue por el sistema de rastreo municipal y por todo esto que se creó después del COVID. Así que no tengo más, ¿verdad? No quiero entrar más en la controversia, pero eso es básicamente lo que quería decir. Quedaba pendiente lo que nos iban a explicar acerca de cuál es el protocolo, porque me dice usted que es variante, me gustaría, pero ¿cuál es el protocolo? En términos del distanciamiento de los 3 pies. Básicamente la pandemia es una pandemia que ha ido cambiando a través del curso. La misma palabra lo dice, es una epidemia nueva. Al principio no había mucha información, muchos países cerraron escuelas, otros países no las cerraron y siguieron funcionando.
Actualmente el grupo de expertos que trabajó las recomendaciones con las que estamos trabajando son las 9 recomendaciones que están en la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, incluyen estas 9. Cuando tú vas a ver esas 9, y alguna gente las interpreta en reuniones que hemos tenido a nivel nacional, no necesariamente hay que aplicar las 9 a la misma vez. O sea, dependiendo de las circunstancias particulares, el nivel de transmisión comunitaria, cómo están los contagios, básicamente las escuelas pueden decidir. El protocolo anterior se desarrolló en el departamento, se hizo una noche y se le entregó a las escuelas. Esto es, toma. El proceso aquí fue diferente. Nosotros nos unimos con el Departamento de Educación, tuvimos reuniones con la Asociación de Educación Privada. Ellos inclusive nos hicieron una encuesta de cuántos niños, si se ponían los 6 pies o los 3 pies, qué capacidad tenían estas escuelas para operar. Así que, basado en esa información, que son al final los que van a recibir y van a recibir esa guía. Fíjate que es guía y no es protocolo. Es guía porque es flexible para que dependiendo de las circunstancias y características particulares de la escuela se puedan adaptar esas 9 recomendaciones desde ese punto de vista. ¿Y quién decide adaptarlas? ¿Quién tiene la Adaptarla quiere decir, por ejemplo, en una escuela donde tú tengas una escuela superior, asumiendo que la mayoría de los niños adolescentes están vacunados porque están en edad de vacunarse, tú puedes ser más flexible. Pero ¿quién decide disculpe, ¿verdad? Ajá. Para tener claro. CDC. ¿Quién decide? O sea, que la escuela, CDC te dice. La escuela le consulta al CDC. CDC te dice que tú puedes flexibilizar unas mientras las otras las ajusta. La escuela que sepa que no puede mantener una distancia de 3 pies, pero para poder recibir, darle el derecho de que su matrícula pueda recibir una educación presencial, esa escuela puede hacer ajustes en términos de que se comunica con nosotros. Pero vamos a ver cuáles son esas escuelas que por darle el acceso a sus estudiantes van a estar así. Nosotros posiblemente vamos a ser más estrictos en términos de dar seguimiento a ver cómo están los casos, si hay casos en esas escuelas, ser más rígidos en términos de asegurarnos que están implementando las otras estrategias. Nosotros vamos a ser responsables de hacer las pruebas, o sea que posiblemente vamos a hacer más frecuentes pruebas en esas situaciones específicas. O sea que esa es básicamente simplemente el hecho, porque al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos que todos los niños estén presencialmente en la escuela. Y si tenemos que flexibilizar, pero tenemos las herramientas para flexibilizar y asegurarnos que es un ambiente seguro, así lo vamos a hacer Departamento de Salud con las escuelas. Doctor, usted disculpe, ¿verdad? Lo que pasa es que no me queda claro cuál es la guía o protocolo que se va a seguir y a dónde, quién decide si son 3 o 6 pies, quién decide si son 30, 15 niños. O sea, ¿dónde decide la determinación final? La escuela. La escuela, la directora. La escuela decide qué capacidad ellos tienen. La escuela. ¿Cómo lo Y nosotros sabemos cuáles escuelas nos van a notificar, cuáles escuelas para que estén operando de esa forma, para entonces nosotros asegurarnos y darle el apoyo a ellos para asegurar que el ambiente es seguro en esas escuelas donde el distanciamiento a lo mejor es en un salón, no en todos los salones. O sea, darle seguimiento para asegurar que operan de una forma segura. Continuamos con CNN. Secretario, por favor. Estoy un poco confundido porque estaba trabajando, y tengo que decirlo para el Poder General, estaba trabajando una pieza en la calle y la percepción de Puerto Rico en la calle estaba muy pendiente a que en el país se van a hacer unas restricciones. Luego de que Puerto Rico comenzara, para allá para marzo del 2020 se comenzará un cierre y demás, en la calle la gente, y les digo a los compañeros, hay más preocupación de si los van a volver a encerrar que si un número o otro número está correcto. Y para mi informe necesito algo más general. ¿En qué consiste esta nueva restricción que se está haciendo? ¿Y por qué? O sea, los compañeros de América me han preguntado, nosotros tenemos en CNN todas unas preguntas. Puerto Rico volvió a la emergencia del 2020, eso es lo que me gustaría aclarar. O sea, ¿en qué consiste esta restricción? Y si realmente hay una emergencia, ¿por qué se hace esta restricción? Mira, Puerto Rico no ha salido de la emergencia, ¿verdad? Continuamos en un proceso de pandemia en donde hemos tenido
una disminución en la cantidad de casos, donde pudimos avanzar en la vacunación y llegar a las metas que nos habíamos autoimpuesto. Y en este momento ha habido un aumento de los casos positivos y tenemos un gran número de personas que están, ¿verdad? De gente, población que está siendo resistente a la vacuna, y como no tenemos el control de decir en un lugar cerrado entran los vacunados, no vacunados, hasta el momento lo que estamos diciendo es todo el mundo tiene que tener mascarilla, porque sabemos que la transmisión es comunitaria y sabemos que dentro de la cantidad de personas que estemos en un lugar cerrado pueden haber 2 o 3 personas que no estén vacunadas, y por eso es que estamos tomando esta decisión de cara a que tenemos una gran cantidad de pacientes, ¿verdad? Un aumento en la positividad, y queremos evitar que los hospitales, aunque al momento están estables, que se nos vayan a llenar de nuevo. Ahora estaba diciendo que la prueba otras restricciones, pero ¿hasta cuándo sería esta restricción? O sea, ¿no se van a hacer otras de cerrar negocios como las que tenemos en 2020? En el momento no se está vislumbrando ningún tipo de restricción, más allá de que quizás vengan aumentos y entonces nuestros epidemiólogos nos recomienden algún tipo de restricción. Yo se las haría hacer llegar al señor gobernador. Pero en este momento lo que estamos analizando, vuelvo y les repito, todos los números: hospitalizaciones, intensivos, cantidad de vacunados, positividad. Por lo tanto, basado en eso, hemos tomado la determinación, porque todavía existe un número de personas que no están vacunadas, de requerir la mascarilla. Finalmente, ¿hay una emergencia? ¿Cómo se hace? Es que nunca se ha acabado la emergencia. La emergencia siempre ha estado. Lo que sí es baja, sube. En este momento ha habido un repunte, pues vamos a trabajar con eso. Seguimos con primera hora. Buenas tardes. ¿Cómo va la inmunidad de rebaño? Cuando abrieron a Puerto Rico, eliminaron las restricciones, el gobernador dijo que esto en un mes ya se alcanzaba y que le refutara a quien le dijera lo contrario. ¿Cómo va entonces? Mira, la meta de nosotros es llegar a un 70% con todas las personas vacunadas, ¿verdad? Eso tanto es cuando la gente entienda que tiene que vacunarse. En este momento nosotros estamos, de las personas hábiles para vacunar, un 74% con al menos una dosis y 64% con ambas dosis. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? Bueno, en la medida en que la gente se vacune. Porque ahora mismo tenemos una situación, y es donde estamos viendo personas que se están yendo en contra de la vacuna porque entienden que la vacuna no es efectiva, porque entienden que la vacuna es perjudicial, porque tienen una serie de issues por la vacuna. Y nosotros estamos trabajando con cada uno de esos, reforzando la educación, llevando el acceso puerta por puerta. Tenemos COVID, actividades de COVID donde estamos yendo municipio por municipio, casa por casa, porque todavía entendemos que pueden existir personas que no tengan el acceso a la vacuna. Continuamos con nuestros centros en Plaza Las Américas, en diferentes lugares no tradicionales, en donde todos los días se convence una gran cantidad de pacientes a vacunarse. Siguen los esfuerzos de Avancina, Colegio de Médicos, visitando a los pacientes que no han podido vacunarse porque están encamados. O sea, esto no para, igual que los grupos médicos IPA, las oficinas médicas. O sea, el esfuerzo de vacunación continúa. Ahora, está de nosotros poder educar a la ciudadanía, está la ciudadanía a entender que la vacuna número 1 es segura y que es la única forma de nosotros poder salvar en caso de que tengamos algún COVID y el paciente termine en un hospital. Salud entonces no cumplió esa meta de la inmunidad de rebaño para finales de julio, como estableció el gobernador. Es que la inmunidad de rebaño es un concepto que puede, o sea, ¿cómo te digo? O sea, pero es que lo utilizó el gobernador para levantar las restricciones. Y nosotros llegamos a todas las metas que se han puesto. No, claro. Las restricciones se tomaron, las restricciones se bajaron por el porcentaje de positividad, no porque estuviéramos en la inmunidad de rebaño. Estábamos cerca de una inmunidad de rebaño. Estamos cerca del 70%. Yo creo que aquí hay una confusión, porque había una meta para el 4 de julio, y la meta era llegar al 70% de todos los adultos con por lo menos una dosis. Puerto Rico fue una de las primeras jurisdicciones que cumplió con eso. Eso no es igual a decir que alcanzamos la inmunidad de rebaño. Esa es la confusión que estás trayendo. Realmente alcanzamos la meta, y si miras la población de adultos totalmente vacunados, según el mapa del CDC, nosotros superamos, estamos cerca de un 77%, 77.7%, vamos a decir 78% de todos los adultos ya tienen su primera dosis, y bien cerquita, 68% va con la serie completa, pero es la población de adultos. Para llegar a inmunidad de rebaño se tiene que contabilizar la población total, y dentro de los 3.2 millones de habitantes que hay en esta bella isla, hay 400.000 que no se van a poder vacunar todavía. ¿Okay?
con los números, pues hay que, ¿verdad? A veces nos confundimos, pero esa meta de julio sí se logró. Y fuimos uno de los primeros en lograrlo. El doctor tiene una carta del Departamento de Salud Federal felicitando a Puerto Rico por eso. Y aquí, Hablaba de otra para finalizar. aquí lo importante es que el señor gobernador no dijo que iba a tomar las restricciones por la inmunidad de rebaño, porque ciertamente esa no era la percepción. Se toman las medidas porque teníamos hasta menos de un 1% de positividad en Puerto Rico. O sea, ¿y hasta cuándo vamos a seguir restringidos? ¿Hasta cuándo vamos a utilizar la mascarilla? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la... O sea, es algo bien importante que la gente entienda y no se confunda. Una meta era llegar a ese 70% con al menos una dosis. Y una meta que el gobernador quiso cumplir porque el presidente de los Estados Unidos se lo pidió a todos los territorios y estados. Y nosotros cumplimos esa meta. Fuimos, como dice la doctora, uno de los pocos territorios y estados que se cumple con esa meta. Nosotros tenemos otra meta, que es poder vacunar ciertamente a todo el mundo y llegar a un 70%. Pero ¿cuál va a ser la meta después? Seguir vacunando. Porque en la medida en que nosotros vacunemos más personas, en la medida en que vamos a tener contagio, lo hemos dicho aquí, pero no van a tener, vamos a ver la curva de los hospitales aplanándose y vamos a ver 0 muertes en Puerto Rico. Por lo tanto, no hay un número establecido como algo de que si llegamos a un 70 el lunes, el martes mañana se acabó la pandemia. No, eso no va a pasar. Y eso lo hemos dicho siempre. Sí, queremos vacunar a la mayor cantidad posible y cumplimos con la meta del presidente de los Estados Unidos y la meta del señor gobernador, que era llegar por lo menos de las personas hábiles al 70% en una dosis. Y eso lo cumplimos. Vale. Mi otra pregunta está enfocada en esta decisión de las mascarillas. Ha dicho que la tasa de positividad no se puede mirar igual. ¿Cuál fue entonces la decisión? Porque aumenta la tasa de positividad, se toma esta decisión, pero entonces usted dice que no se puede mirar igual. ¿Cuál fue entonces esa para ver si me pueden entender mejor. Tenemos un 30% de los pacientes en Puerto Rico que no se han vacunado y muchos de ellos no quieren vacunarse. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo salvaguardar la integridad y la salud de esa población, que también es parte de esa población de Puerto Rico, no nos puedo aislar? Entonces, como no tenemos una medida específica, ni tenemos tatuado aquí la vacuna, ni sabemos si él está vacunado o no está vacunado, pues entonces se había recomendado que en lugar cerrado se utilizar la mascarilla, pero como entonces las recomendaciones, pues hay mucha gente que no hizo caso, pues ahora sabes que lo vamos a imponer. En lugares cerrados tienen que tener la mascarilla para proteger esa población. No estamos restándole validez a la vacunación, porque sabemos que si en un lugar cerrado todos tenemos vacunas, no tenemos que utilizar mascarilla. Pero como no sabemos, en lugares cerrados, públicos, hay que tener la mascarilla. Secretario, me perdona y disculpa, Carlos, pero entonces no era más fácil dejar la restricción de la mascarilla puesta, siendo quizás la herramienta más básica después de la vacuna en cuestión a la prevención. ¿Por qué haberla quitado? Esa era la crítica desde un principio. Es que las restricciones siempre son para mejorar, para quitarlas. Si tenemos un porcentaje de usted positividad. mismo dice que no hemos salido de la emergencia. Y aquí estamos de bueno, pero teníamos menos de un 1% de positividad en Puerto Rico. O sea, pero con 30 y pico % del país sin vacunarse todavía. ¿Cómo es? Con 30 y pico % del país todavía sin vacunarse. Y sin bueno, pero fantástico. La pregunta al fin y al cabo es esa. ¿No era más fácil evitar el problema y la controversia? No, porque no vamos a seguir toda. Es que no vamos a. Es como si dijéramos ahora vamos a hacer un lockdown completo. Entre lockdown y uso de mascarilla estamos hablando de un universo diametralmente distinto, secretario. En la restricción de la mascarilla se quita y mañana la vuelvo a quitar si volvemos a un 1%. Eso es sencillo. A pesar de que el 90% de en la medida que vayamos por lo menos de la audiencia de Noticel, miles de personas votaron, sobre el 90% del país que votó dijo que preferían mantener las mascarillas puestas de manera obligatoria, a pesar de que ese es el sentido popular del país. No le van a hacer caso a eso. Es que no es eso, es que yo no tengo que imponerte la mascarilla, yo no tengo que imponer a una persona que vaya al médico todos los días, no tengo que imponer a un diabético que utilice medicamentos para diabetes. Eso es que no puede ser lógica. La salud, tiene que haber un empoderamiento de las personas en la salud, tiene que haber una decisión, o sea, nosotros no podemos, porque ¿cuándo vamos a quitar las restricciones? Sería nunca. De hecho, Puerto Rico es el único lugar en Estados Unidos donde se utilizan las restricciones que hay ahora mismo. Porque nosotros hemos querido ser más restrictivos y más vanguardistas que cualquier otro lugar, porque hemos querido proteger a la población de una manera más agresiva.
Pero vete a los parques de Orlando para que veas como te dicen, póngase la mascarilla si usted no está vacunado. Es una recomendación y eso es lo que hicimos en Puerto Rico. En el momento en que se ha aumentado, no tenemos todavía disponible un mecanismo para saber quién está vacunado o no. Y tenemos una resistencia de un sector a la mascarilla, pues tenemos que proteger a esa población, pues todo el mundo utiliza la mascarilla. No significa que tú estás en tu casa con tu familia, todo el mundo está vacunado, tú tienes que utilizar la mascarilla. ¿Ves? Esas son las diferencias. Seguimos con Metro. Saludos, secretario. Una vez se flexibilizó el uso de mascarilla, pero ahora estamos viendo como un repunte en los contagios. El haber eliminado la medida o el requerimiento del uso de mascarilla, en primer lugar, pudo haber aplazado el número de vacunaciones y por ende pues, el fin de la pandemia. Mira, esto no está ocurriendo nada más en Puerto Rico, esto está ocurriendo en todos los lugares. Esto está ocurriendo en todos los estados, en el mundo. Hay lugares donde están repuntando y es porque existe predominantemente una variante. ¿Pero eso frenó el volumen de vacunación No, en Puerto Rico? No. Nosotros seguimos vacunando, obviamente no con la intensidad que quisiéramos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos vacunar la gran cantidad de gente que vacunamos en el pasado, pero sí te puedo decir que dentro de la población que no se ha vacunado, y ustedes lo saben porque ustedes saben cómo se han manifestado en los medios, hay una población que todavía entiende que la vacuna no es segura y hay una población que todavía entiende que no le ve la importancia de vacunarse. Y nosotros seguimos moviéndonos a tener más acceso a la vacuna, seguimos moviéndonos a crear más conciencia sobre la vacuna y seguimos moviéndonos a la educación. Y ¿sabes qué? Todos los días que educamos a una persona, siempre hay personas que se quieren vacunar. Y también estamos yendo casa por casa, municipio por municipio, en colaboración con los señores alcaldes, para poder llegar a lugares que sabemos que lo más probable las personas no tengan acceso y que a lo mejor teniendo el acceso y uno hablándoles un poquito de la seguridad de la vacuna, accedan a vacunarse. Pero en esa misma línea, claramente pues esta población que queda por vacunarse está bien renuente. Anunciaron sorteos, todo ese tipo de iniciativas. ¿Qué estrategias van a estar implementando para que esta población pues, se vacune de una vez por todas? Educación y acceso. Continuamos con noticias. Disculpe ahorita, secretario, es que brincamos de tema múltiples ocasiones y quería aprovechar que estaba en ese preciso tema para darle ese seguimiento. Otra pregunta que nosotros teníamos era si se considera, ¿verdad? Volviendo a este asunto de las mascarillas, dadas las situaciones que se están dando, precisamente usted lo menciona, el problema de poder identificar quién está vacunado, quién no, a quién le aplicaría, a quién no. ¿Se contempla dentro de todo esto una implementación del uso de mascarilla across the board como fue anteriormente? Ya me habló un poco de eso, pero le hago la pregunta de manera puntual. Volvemos a lo mismo. Nosotros estamos analizando la pandemia y nada está escrito en piedra. Si nosotros tenemos que volver hacia atrás en una de las medidas que se tomaron, lo vamos a analizar desde el punto de vista epidemiológico, si es factible, si se puede y si no se puede, lo vamos a estar haciendo. Si pudiera incluir cuál es la tasa de positividad actual al momento, si se pudiera actualizar ese número. 6.9%. 6.9%. Correcto. Muy bien. Y por último, me gustaría una opinión, ¿verdad?, más de manera casual de parte suya. ¿Dónde queda el Departamento de Salud ante toda esta controversia, considerando el hecho de que el primer problema que tienen las agencias de gobierno en el país es precisamente la confianza del pueblo, que no existe, no hay confianza en las agencias de gobierno y que quizás el departamento durante el transcurso de la pandemia y el manejo que tuvo precisamente por esos funcionarios que hoy son ejes de esta controversia, lograron un nicho de confianza en el país donde se confiaba por lo menos precisamente en los números que se brindaban en esos portales y que ahora están siendo cuestionados, si no, por estas personas. ¿Dónde queda el Departamento de Salud en toda esta situación? Hay que ver primero que todo quiénes están cuestionando, ¿verdad? Hay que ver empleados suyos. Claro, ex empleados que discrepan de unos criterios epidemiológicos que tiene el departamento y esa discrepancia está más que dada. Número 2, son las mismas personas que establecen unas tendencias de algo que va a suceder y unas demostraciones y unas predicciones que ciertamente lo que crean es ansiedad en la población. Si el Departamento de Salud la gente confía, mi respuesta es sí confía en el Departamento de Salud. La gente confía en el Departamento de Salud. Esto se llama transparencia, número 1. Número 2, lo vemos en la cantidad de pacientes hospitalizados, lo vemos en la cantidad de pacientes que
el sistema de vacunación, la doctora con su grupo de vacunación vacunan, y si nosotros no fuéramos transparentes, jamás le hubiéramos dado acceso a una coalición de salud de gente independiente que tienen acceso a nuestra data, establecen modelos y que en muchas ocasiones han discrepado de este servidor. Si yo no fuera transparente, yo no le hubiera dado acceso a ellos. Y el doctor Becerra, que es un profesional que tiene un contrato de $0 con 0 centavos, que viene del CDC, no va a venir aquí a jugar su nombre por una discrepancia que tenga con unos sectores que dicen que nosotros estamos escondiendo informes, cuando ustedes han visto que ese dashboard es de dominio público, cuando aquí nunca se ha negado una entrevista, cuando aquí nunca se ha negado una conferencia de prensa. Es más, si yo estuviera ahora mismo aquí parado y estuviera escondiendo algo, yo estuviera asustado y no estuviera hablando. La data está aquí. Así que voy a dejar al doctor Becerra que abunde. Gracias, doctor. Lamento mucho tener que corregirlo públicamente, pero es $1 anual. Quiero aclarar puntualmente esa pregunta y hacerlo de la mejor forma posible. Los datos de los indicadores epidemiológicos que hemos mostrado, el conteo de casos, los contagios, las hospitalizaciones, las defunciones, esos datos no provenían del sistema municipal. Esos datos vienen del bioportal, a través de los laboratorios. Esos datos vienen de un equipo que el doctor Valencia estuvo trabajando para depurar datos de defunciones, de casos únicos, de duplicar pruebas de laboratorio. Eso no se hizo en el sistema municipal. Como cuestión de hecho, los primeros intentos de un sistema de contacto, de investigación de casos y de rastreo se hizo en el departamento antes de la implementación de Villalba, y lo hizo una epidemióloga en el departamento de salud. O sea que hay mucha desinformación respecto a la labor, y yo insisto, tenemos una deuda con este grupo de investigadores de casos y de rastreadores de contacto que antes de la vacuna pudieron contener esta pandemia. Mi gratitud a ellos, pero eso no es lo que es epidemiología, eso es una fase de epidemiología y no podemos darle crédito de todos los otros indicadores que hay para administrar la pandemia a ese equipo municipal. Tienen su crédito, pero tiene que compartirlo con todo el personal a nivel central, que sacrificó el año entero pasado depurando datos a nivel central para tener los datos que tenemos hoy y la cura epidémica que podemos mostrar. Quería aclarar eso bien claro. Y claramente, como dice el doctor, respecto a la credibilidad del Departamento de Salud, yo no veo razón alguna que me motive a mí a venir aquí a trabajar como servidor público luego de mi retiro para ayudar a mi país y el departamento, que no sea ser transparente y aportar lo que yo sé mi experiencia. Cualquier otra intención es completamente desconocida. Continuamos con Tele 11. Saludos, buenas. Mi pregunta va específicamente para el doctor Becerra, nuevamente. Se ha mencionado a través de la conferencia el tema de la transparencia de los datos, la transparencia de la información. Y Tele 11 tuvo acceso a un correo electrónico, que lo voy a leer tal cual, firmado por Diego Samot Vidot, epidemiólogo regional de Aguadilla y Mayagüez. Y lee como sigue: espero que se encuentre muy bien y por instrucciones del doctor Becerra, todo tipo de solicitud por parte de los medios de comunicación tiene que ser aprobado y analizado por el personal designado en el nivel central del Departamento de Salud. ¿No responde esto a una limitación de los datos, del flujo de información que se le está dando a la prensa, de alguna forma coartar, ¿verdad?, ese flujo de información entre el departamento, la prensa y la población? Gracias otra vez por la oportunidad de aclarar ese punto. Y vuelvo al ejemplo de un laboratorio privado. Usted va y procura un laboratorio privado y usted espera a que el médico lo interprete para obtener el resultado. Es incorrecto que del laboratorio le den directamente esa información, porque tiene que ser evaluada, procesada, contextualizada, y para eso es a nivel regional, para eso es a nivel central. Y ya hemos visto incidentes de contacto directo de los epidemiólogos municipales con la prensa, dando información incorrecta. Y yo quiero prevenir eso, no quiero coartar la expresión. Y en el momento que yo, y he detectado varios
que su ejecutoria es ejemplar, que quisiera que tuviera acceso a la prensa acompañado por mí para añadirle el contexto al asunto. No queremos restringir el acceso a la prensa, queremos que se contextualice y se enriquezca con la evaluación epidemiológica a nivel regional y a nivel central. ¿No se arriesga que en ese proceso de evaluación de datos demore tiempo suficiente como para que no se tomen medidas importantes para la protección de la población? Pero es que esas medidas las tomaría yo, no el periodista. O sea, esa información la tendría yo directamente. O sea, yo tendría esa información, la evalúo y cuando creo que sea oportuno compartirla, pues se comparte. Y como cuestión de hecho, no tengo que intervenir yo. Se comparte diariamente por el bioportal. Yo no edito lo que aparece en el bioportal. Los contagios que salgan en Mayagüez son los que salen, quiero yo que salgan o no. Eso es automático desde los laboratorios. Déjame añadir algo. Mira la importancia de la cadena de datos en el momento. Cuando llaman de Mayagüez, como estamos dando el ejemplo de Mayagüez, y sale un paciente positivo, lo primero que hay que ver es cuánto tiempo lleva con positividad, cuál es la sintomatología, para darle anticuerpo monoclonal. Eso es una de las cosas que nosotros hacemos en el Departamento de Salud, ordenar el tratamiento anticuerpo monoclonal. Lo otro que se tiene que depurar es específicamente si ese paciente estuvo vacunado o no vacunado. Ustedes tienen que recordar que ahora nosotros estamos ante otro escenario donde tenemos la vacuna y queremos tener la data específica de cuántos pacientes vacunados pudieran estar positivos. ¿Para qué? Para ponérsela en ese dashboard que ustedes vieron, que ya lo quitaron, que está ahorita, precisamente para tener una línea específica y decirle al pueblo de Puerto Rico, ¿saben qué? De tantos vacunados tenemos tantos positivos, pero ¿saben qué? Dentro del 95% que da la vacuna representa un 1.3, un 1.1%, un 0.5%, todavía se mantiene dentro de ese margen de error para darle tranquilidad y poder validar la vacunación, porque ahora nosotros tenemos otro escenario, tenemos que validar la vacunación y aquí jamás se le va a decir a un epidemiólogo municipal que no hable, jamás, porque tiene que ponerse de acuerdo con el doctor para que la información que saque sea una información completa, porque la segunda pregunta que ustedes los periodistas van a hacer, ¿y ese paciente estaba vacunado? Ah, mira, no la tengo. ¿Y ese paciente le dieron tratamiento anticuerpo monoclonal? Pues mira que no la tengo. ¿Por qué? Porque ahora el anticuerpo monoclonal está teniendo mucha validez y mucho peso clínico y se está utilizando de una manera adecuada para poder, volvemos a lo mismo, bajar las hospitalizaciones y bajar lo agudo que puede ser la condición. Tengo otra pregunta porque hoy en entrevista con Tele 11 el alcalde de Villalba expresó que el doctor Becerra viene a desmantelar el sistema de rastreo y dice que él tendría acceso a información privilegiada estando en este puesto, a pesar de que lo hace de una forma ad honorem. Mi pregunta va dirigida hacia la labor específica que va a estar realizando el doctor Becerra, si hay algún contrato y si Ética analizó este contrato al momento de otorgarse. Voy a contestarle después que me gustaría que lo contestara, ¿verdad? Él tiene un contrato como cualquier otra persona con todas las disposiciones de ética, lo único que él cobra $1 nada más al año. O sea, él tiene que tener todas las facultades, tiene que tener todas las responsabilidades, tiene que cumplir con todos los parámetros éticos. Y él es médico, él es un profesional, él sabe que si divulga la información más allá de que quizás tenga un contrato, él se pone un montón de sanciones y situaciones que como médico, epidemiólogo y todo profesional de la salud que esté envuelto en esto sabe que no puede divulgar la información. El doctor Becerra viene a hacer una labor importante. De la misma forma, yo puedo partir de la premisa que los que estuvieron aquí también pueden tener información privilegiada y la están utilizando, y eso yo no lo voy a entrar en esa controversia. Lo que quiero que entiendan es que y yo pues, respeto muchísimo al señor alcalde, creo que es uno de los pioneros en cuanto a esto, pero en este momento cuestionar eso públicamente creo que le hace, volvemos a lo mismo, estamos tratando de fomentar la vacunación, estamos tratando de que la gente entienda que se tiene que vacunar, y en la medida en que cuestionen al Departamento de Salud, las personas que tienen ideas en la cabeza sobre la vacunación pues se van a cuestionar también. Eso no es el objetivo de nosotros, mi objetivo es poder armonizar y poder cortar la brecha, cerrar la brecha de los vacunados en Puerto Rico. No podía parar. Unas últimas preguntas para el doctor Becerra sobre no lo encuentro aquí. Sí, lo tengo ahí.
indicó que solo 15 municipios de 78 cumplieron con la información solicitada en cuanto al informe de brotes. ¿Cuándo exactamente usted hizo esa solicitud? Ese es el más reciente, ese es de la semana pasada. ¿Ah? Así porque se completó ese. ¿Le otorgó algún tiempo específico? ¿Les otorgó a los epidemiólogos municipales algún tiempo específico para la entrega de esa información? ¿Cuál fue ese periodo? Es que la persona que está a cargo de ese informe no soy yo directamente, tendría que consultarla a ella. Esa es la información que me da ella al redactar ese informe, pero esa información en particular pues no la tengo. Por eso esos son los 4 puntos que ella me señala como deficiencia. ¿Quién es esa persona? Es un funcionario federal que no es parte, que prefiero que se quede anónimo en este momento. O sea, autoriza a un funcionario federal y se haga Oh, claro, yo soy del CDC, yo vengo del CDC, tengo contactos a nivel federal. Y en el Departamento de Salud hay funcionarios del CDC que nos asisten constantemente en esta tarea epidemiológica. ¿Y qué tiempo le otorgó ese funcionario federal a los epidemiólogos para responder? Por eso que esa información no da con precisión, tendría que revisarla con esa persona. Y supongo yo que ya en esa petición tenían una definición concreta de brote, tal cual usted la quería. Asumíamos que estaba estándar y cuando vimos los informes, o sea, sí, aparecía en papel, pero no se estaba aplicando. Cuando íbamos a revisar esa definición, pues nos dimos cuenta que estaban llamando brote a lo que no eran. Así fue que se descubrió. Pero sí, la definición está en papel, eso siempre está en papel. En cuanto a la doctora Yonaika Plaza, ¿usted le prohibió acceso a los datos crudos que recibía de las investigaciones que hace el sistema? Nunca. Acceso a los datos crudos. No. O sea, el problema ahí era el análisis de los datos crudos. El problema era el análisis de los datos crudos y la divulgación prematura de análisis sin ajustes epidemiológicos, pero no acceso a los datos, pues ya recibía la información de los municipales. Compañeros, gracias a todos por venir. Hemos concluido la... ¿Tiene?